Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luis Londono, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. ¿Qué es de tu vida? Estamos 20 hoy día. Rapidísimo se pasó el mes. Bastante rápido. ¿Cómo estás, hermano? Hay algo interesante, Jean Paul, cuando a medida que uno envejece, el tiempo pasa más rápido. ¿Será? Pero eso es, sí, pero eso es algo bien interesante. ¿Sí? Cuando uno está niño, el tiempo pasa menos lento. Obviamente el tiempo es subjetivo, pero ¿por Ajá. qué? Digamos que si tú tienes 5 años, digamos, y pasa un año es muy poco comparado con cinco, ¿cierto? Digamos, yo tengo 50 y pico, entonces a mí ya me parece que un año es muy cortito, porque estoy comparando con lo que he vivido. Ujú. Entonces, por eso esa parte se vuelve subjetiva. Si tú te acuerdas cuando estábamos niños, un año era muy largo. Sí, puede ser larguísimo. Y entonces, y hoy en día un año se nos va volando, y es por esa razón. Bueno, Sí, sí me hago entender. también tiene que ver con la mente. Cuando éramos niños teníamos demasiados espacios vacíos también, ¿no? O sea, jugábamos, hacíamos las tareas, tratábamos de llenar los espacios con el tema de la educación, las tareas y todo, pero el tiempo se hacía muy, muy, muy largo, muy extenso. Un día duraba un montón, ¿no? Alcanzaba tiempo para hacer un montón de cosas. Aparte, como uno es pequeño también, ¿no? Es igual, por ejemplo, que una hormiga, ¿no? Una hormiga no va a ver igual que un ser humano el tiempo, ¿no? Una hormiga seguramente va a ver el tiempo bastante más extenso, ¿no? Y creo que es en proporción a su dimensionalidad. O sea, por ejemplo, una bacteria dentro de nuestro organismo, un día, 24 horas podrían ser el tiempo de vida que tiene, ¿no? Desde que nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Podría ser tranquilamente todo un ciclo de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? El tiempo para ellos pasa diferente en cuanto a la inmensidad, ¿no? Podría ser también esa. Y como nosotros vamos siendo más grandes, tenemos la mente más enfocada, tenemos muchas responsabilidades, tenemos labores que hacer, no sentimos la verdad, el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Se nos pasa volando. A propósito, me has hecho pensar en algo muy interesante. Durante el proceso de trance, la gente pierde la noción del tiempo. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona que está en estado de trance, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? Te dice 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos. Y en otros casos, por ejemplo, 20 minutos se ha pasado hora y media, ¿no? Y en otros casos dice, wow, ha sido súper largo, creo que he sentido una hora y media. No, le digo, ha sido 30 minutos, 40 minutos era mucho. Wow, yo siento que ha sido mucho más largo. O sea, la noción del tiempo no es que siente siempre que es menor, sino que puede variar dependiendo de lo que haya estado viendo, lo que haya estado haciendo o el estado de profundidad en el que se ha encontrado. Entonces me hace pensar mucho, como siempre se defiende la teoría, de que el tiempo y el espacio es relativo cuando uno está en el otro plano, ¿no? Pero en este plano, ¿qué pasa? ¿Mm? Interesante. A dejarlo ahí a cuestionamiento. Jean Paul, pero es que, por ejemplo, esos meditadores hindúes, por ejemplo, sí, pues, los hindúes más que todo, y también los del Tíbet y todo, ellos entran a un espacio de no tiempo. Entonces, mire que es que el tiempo es propio de esta dimensión. En otras dimensiones es un bucle, el tiempo es un bucle infinito. No tiene sentido hablar de tiempo en otros planos, solamente en ese, pues, aunque cuando leemos, por ejemplo, lo de nuestro hogar de Chico Xavier, allá no se habla de cómo pasa el tiempo, porque allá no hay sol, por ejemplo, no hay sol, entonces no habría ni día ni noche, es un tiempo infinito. De esas cosas no hablan en ese libro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ahí no tenemos pistas de cómo transcurre el tiempo en esas dimensiones. No tenemos pistas. Ahora, en los procesos de abducción, por ejemplo, cuando hay abducción extraterrestre, también hay el famoso tiempo perdido, ¿no? El tiempo cero. O sea, la persona pierde completamente conciencia de dónde ha estado y cuánto tiempo ha estado, ¿no? También es bien interesante los estudios que hizo el doctor Corrado Malanga sobre este tema de abducciones, en el cual profundizó bastante. Uno de los factores más comunes era ese. No había el tiempo, cuando se perdía la noción, es más, no se recordaba la abducción,
o simplemente la persona estaba en la carretera, veía un objeto, veía una luz, y después estaba manejando y había avanzado varios kilómetros sin tomar conciencia y veía su reloj, y eso les conté la vez pasada también de la señora que vio en la azotea el objeto volador no identificado, y cuando regresó creyendo que había pasado 15 minutos, Función Estelar, que era un programa televisivo que daban en mi país que duraba 2 horas, había terminado. O sea, ella había perdido prácticamente 1 hora 45 minutos y no era consciente de dónde había estado en esa hora 45 minutos, ¿no? Son bien interesantes también estos temas a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Ego y a todos los que están aquí escuchándonos y a todos los que están siguiéndonos permanentemente. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Hablando de tiempo, ya me quedé paralizado. Hola, hola. Buenos días, Hola, mi querido hello. Ego. ¿Cómo estamos, hermano? Buenos días. Saludos a todos. Saludos, Luis. Sí, el tiempo es totalmente relativo, pero quería hacerte una pregunta aparte del tiempo. Ya se sabe que hay mucho tiempo perdido ahí en ese lapso. A mí me pasó una hipnosis a una chica que me pide un... Contactamos el ser azul se rehusaba a conversar con ella. Yo le digo que si yo puedo hablar con él, que si no tiene, me da permiso para conversar con él tranquilamente, que me dice, sí, contigo sí puedo hablar, pero que ella no escuche. Y yo, bueno, está bien, no hay problema, vamos a hacerlo sin que ella escuche. Bloqueala para que no escuche ella. Yo dije, bloqueala para que no escuche nada más. Empezamos a dialogar y es donde me entero que la muchacha se quería transformar en hombre, quería operarse, estaba reuniendo plata para operarse y el ser estaba molesto, no quería que se operara. Él decía que cuando uno entra a un cuerpo físico, está consciente de que está entrando a un cuerpo de un hombre o una mujer, y es hombre si entra a un cuerpo físico de un hombre, si es mujer, pero eso de que me equivoqué de cuerpo, para él no, eso no existe, simplemente lo veía como, yo le preguntaba, ajá, si no entró en un cuerpo equivocado, ¿qué pasó ahí? Él dice, las redes sociales desde niño le están metiendo ideas, sembrándole ideas, y entonces como lo agarra desde niño, ellos piensan que nacieron así, de que no se percatan que son ideas en el subconsciente que le están metiendo las redes sociales, las comiquitas que ellos ven, la televisión que ellos ven de niños, también va influenciando, y actualmente eso está pasando mucho en la Tierra, decía él. Entonces yo le pregunto, sí, ¿y por qué no quieres que se opere? Porque el sufrimiento que va a padecer al mutilarse sus partes para volverse hombre, la mayoría no se sienten cómodos, después se arrepienten, y es vivir constantemente en ser aceptada. Mejor es vivir como se vino y ya, que es el igual que se vino. Yo le preguntaba, ¿por qué te interesa tanto ella? ¿Por qué la tratas de ayudar? Si eso no es problema tuyo. Dice, sí, sí lo es. Yo soy ella, pero en otra línea de tiempo. Por eso me ve como su ángel guardián. No puede darse cuenta que soy yo, soy ella. Ella no es ese cuerpo, ella no es de esa raza, pero está viviendo la experiencia ahí. Y si ella es mujer, debería ser mujer porque yo soy ella. Entonces yo no me considero ni hombre ni mujer porque en nuestra raza no hay esa definición de sexo. Somos andrógenos, pero si en la Tierra entró como mujer, debería ser como mujer. Todo eso lo conversamos, casi una hora conversando. Cuando terminamos de hablar, yo hablo con ella y le digo, mira, ya pasó el tiempo, él habló conmigo y se rehúsa a hablar contigo por esto que tú quieres hacer. Ya va, te contó eso. ¿Por qué te contó eso? No tenía que contártelo, que esto era privado, que tú no tenías por qué saberlo. Ah, no, ya entendí. Y ya va, ¿y cómo te dio todo eso si apenas pasaron 5 minutos? Yo no, mira la hora, han pasado mucho más tiempo. No puede ser, tú me quieres manipular para que no me opere. Él se puso de acuerdo contigo para manipularme, para que yo no me opere, y se molestó conmigo. Aparte que decía que tuve que haber hecho algo para que ella no percibiera el tiempo. Y yo no hice nada para que ella no percibiera el tiempo. Ella trató de excusarse de cualquier otra manera y hasta el sol de hoy no me habla por eso. Ella piensa que fue una manipulación mía para que ella no se opere, ¿Tú como grabas si yo las fuera divino. sesiones? Sí, sí la grabo. Por eso Ya. fue que tuve la evidencia para que ella no se pusiera en esa actitud conmigo. Pero a pesar de que vio el video,
ella dice que yo manipulé el video. Es lo peor. Entonces le digo, pero si no tenemos la tecnología para manipular un video así. Dice, sí, pero es que ya van a empezar a salir la CIA y la seguro tienes, ya tú tienes una IA y tienes, que no, la CIA, estoy hablando antes del 2024. Todavía no era público la CIA, las IA así a nivel público no era. Yo le digo, no, ¿en qué momento me voy a parar el video? Tú no vas a percibir que paró el video para manipular el video y volver. No, eso no tiene sentido. Pero ella no lo Sí. pudo razonar de otra manera. No, su mente no entró en disonancia y no. Sí, Pero bueno, bueno, lo que pasa es que ya tiene una decisión ahí bastante clara, ¿no? Ya tiene un propósito, podríamos llamarlo así, establecido. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de su propósito simplemente se va a negar, ¿no? Tendría que ser muy reflexivo. Por eso, y es bien curioso esto que sucede en la hipnosis a mí, tengo 19 años trabajando esto, ya más de 50.000 personas atendidas. Y en este proceso, creo que he tenido 3 personas en todo el tiempo que no han recordado la sesión. ¿Ya? Por momentos específicos, por ejemplo, como me estás contando, ¿no? En el que se manifiesta un personaje y la persona no es consciente de esa manifestación. O sea, es un cambio de roles, pero bastante profundo porque como si fuera una posesión, ¿no? Toma su cuerpo y se expresa a través de su cuerpo y su voz y su boca, ¿no? Sus cuerdas vocales. Entonces sí, a veces pierden un poco la conciencia, pierden un poco, no recuerdan. Por eso es tan importante el video, porque yo siempre, cuando después les hago ver el video y ellos efectivamente ven que no hay forma de adulterarlo, caen en cuenta que sí, que alguien más está comunicando a través de ellos, ¿no? Es bien curioso cómo funciona esa parte, ¿vale? Pero sí, pues el tiempo. Déjeme responder un ratito a esta pregunta. Por aquí hay una pregunta que está haciendo Angie Sánchez. Angie, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Me comenta ella si yo estoy de acuerdo con el uso de la ayahuasca porque está haciendo sus sesiones de hipnosis y no, su terapeuta le ha recomendado que no la use. A ver, mira, te comento, Angie. La ayahuasca es una plantita sagrada que lo que va a composición química, activar la dimetiltriptamina, pero vas a estar en un estado de letargo, de repente del cual no vas a poder salir con facilidad. No es igual que los honguitos psilocibe, por ejemplo, que sí te permiten de alguna manera salir. En el caso de la ayahuasca no te permite, estás durante esas 6 horas en ese mismo estado, ¿no? Y estás siendo muy reflexiva. O sea, para algunas personas va a ser sumamente importante hacer el proceso, porque hay mucha gente que me dice, hay un antes y un después de la ayahuasca, y mi vida cambió un montón después del consumo, y hay otras personas que me dicen, jamás en mi vida volvería a repetir esta experiencia porque fue lo más horroroso posible. Con las personas que yo pregunto qué es lo horroroso del consumo de la ayahuasca, es que los ha confrontado con sus miedos, pero recordemos que la mente es altamente simbólica, entonces va a utilizar de repente simbologías que para la persona van a ser muy potentes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una persona que sentía que todos sus miedos se habían convertido en un gusano grande, oscuro, leproso, que se le caía por pedazos la piel, y este gusano trepaba desde la ingle hasta la boca y haciéndola regurgitar, y el paso desde la ingle hasta la boca. Muchísimas gracias, gracias por esas rositas y gracias a todos los que están contribuyendo, muchas gracias. Y que el transcurso, el paso por todo su organismo, dice que fue completamente desagradable, ¿no? Sentía olores, sabores, sensaciones, recuerdos, pero él sabía que todo eso que estaba saliendo era las emociones reprimidas y contenidas que tenía, ¿no? Entonces fue muy desagradable la experiencia. Otra chica que acaba de hacerlo también me contó que prácticamente se sintió muerta en un ataúd, ¿no? Entonces, porque su gran temor era el miedo a la muerte. Entonces, prácticamente la ayahuasca la hizo sentir la muerte, tal cual, ¿no? Y sintió cómo la velaba, sintió cómo su cuerpo, sí, permíteme un segundito, sintió cómo su cuerpo se descomponía y todo, ¿no? Entonces, su experiencia fue muy desagradable. Y para otra persona, todo lo contrario. Se conectó con su yo superior, tuvo una experiencia extrasensorial, pudo salir de su cuerpo, vio a las demás personas sentadas ahí alrededor de ella, vio cómo las emociones oscuras se elevaban y algo las absorbía, y cómo las personas por dentro eran luz. O sea, tus experiencias son distintas. Entonces, decirte hazlo o no lo hagas, en realidad es una
decisión completamente personal, ¿sí? Entonces ahí tener en cuenta eso porque la experiencia es para cada uno, Angie, dependiendo de lo que tenga. Me imagino que tiene que ver un tema con cómo vas, si vas con miedo o vas receptiva, si estás dispuesta a hacer el procedimiento, si ya desde antes por todo lo que te han contado vas aterrorizado. Entonces son factores muy importantes a tener en cuenta en el momento de hacer la ayahuasca. ¿De acuerdo, Angie? Espero que eso aporte y te sirva. Dime, Ego. Sí, te quería agregar de que yo tengo aquí una amiga en TikTok. Ella, como sabía de la hipnosis de que yo hacía, me empezó preguntando sobre la ayahuasca y esos temas, pero ya tenía tiempo haciéndolo. Pero me dice, mira, ¿por qué cuando salgo del estado de la ayahuasca estoy moreteada, golpeada? Me dice que porque me muevo, me camino, que corro y que no estoy consciente de lo que hago y por eso tengo ese maltrato en mi cuerpo. Yo le digo, no, eso no es normal, eso no está bien. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te pasa? Yo lo hacía cada 3 meses. Ya se iba a la selva en Perú a hacer esta ayahuasca. Pero Ya. yo le digo una vez, ¿por qué no haces una vez? No te tomas la poción, intenta ver qué es lo que pasa realmente, porque me estás contando de que tú estás sola en una selva sin que nadie te asista. El que nadie te asista ya es algo sospechoso y raro. Y tú sola en una selva con un montón de gente que ni conoces, la mayoría son hombres, y las mujeres que están ahí tampoco son tan conscientes, eh, ahí no tienes una conciencia de tu propio cuerpo. Estás ahí tú sola Ujú. en un mundo astral que no sabes ni siquiera cómo interpretarlo. Ella Mm. lo que hace es, no se toma la ayahuasca y se hace la dormida, pero como dice ella, tuve que hacerme la dormida toda el santo día hasta el día siguiente que se pasa el efecto, pero eh, a mí me violaron, dice ella. Me violaron y tuve que hacerme creer que estaba bajo el estado de ayahuasca y abusaron de mí, pero ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no reclamé? Sola, yo, en una selva, un poco de hombre, me desaparecen, me borran. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, yo no sabía lo que estaba haciendo esta gente. Entonces hay que tener bastante cuidado porque aparte que tienes que ir con alguien de confianza que te asista, ahí tú estás vulnerable en todo sentido, quedas totalmente vulnerable. Mm. Y Bueno, te quería preguntar, yo pienso que ahí lo deben haber mezclado con algo más, porque en realidad en el proceso de ayahuasca guiado, o sea, la persona sí tiene cierto grado de conciencia de lo que está pasando, pero no puede evitar los efectos psicodélicos. ¿Me entiendes? Es eso lo que hace que la persona se traume, pero sí es consciente de su realidad, ego, ¿ah? O sea, ahí le deben haber metido algún otro producto que ha nublado completamente la mente de la persona, porque ojo que la persona está en un estado de profundidad en función a los químicos de la ayahuasca que activan la dimetiltriptamina, pero sí es consciente de su realidad que pasa afuera y es consciente de lo que pasa adentro, pero no puede evitar lo que pasa adentro. Cosa que por ejemplo, con los hongos psilocibe no sucede. Con los hongos psilocibe tú cierras los ojos y entras en esos estados profundos de conexión, pero abres los ojos y estás completamente conectado a tu realidad, medio mareado, medio aletargado, pero estás consciente de tu mundo exterior, pero cierras y vuelves a entrar. En el caso de la ayahuasca, una vez que entras y boom, comienzas a volar, por más que abras los ojos, tú sientes el efecto psicodélico y eso es lo que hace que muchas personas pues se asusten, ¿no? Pero sí está consciente de su realidad, ojo, ¿ah? Bueno, al menos la mayoría de personas con las que me he entrevistado. Todavía no he hecho yo, cuando lo experimente en mi propio cuerpo podré aseverarlo con certeza, pero hasta el momento todos los con los que he terminado hablando sí son conscientes de su realidad. Y lo que tú dices de prever el lugar al que vas a hacerlo, eso estoy de acuerdo, porque no todos, pues, aprovechando de repente el estado psicodélico en el que estás alucinado, pueden hacerte creer que estás alucinado y pueden haberle echado algún otro producto en el cual la persona ha perdido la conciencia del mundo exterior. Pero habría que ver qué cosa, ¿no? Hay algo como burundanga, se llama, que lo que hace es que la persona salga completamente de su realidad, se pierda y acceda completamente a todo lo que se le pide desde afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacen estas mezclas o estas... ¿Y de dónde caes? ¿En manos de quién caes? En eso sí estoy de acuerdo, Ego. por último, te quería preguntar, que es Dime. algo que estoy investigando actualmente, Mm. y no si a una persona ciega de nacimiento o sorda, bueno, sorda no puede ser, tendría que ser nada más ciega, o sorda como la una sorda, pero a una persona ciega de nacimiento, ¿has observado, has visto, has sabido algo de alguien que haya hecho una hipnosis a una persona ciega? No,
no tengo indicios de ello ni respuestas al respecto, pero podría investigarse o tranquilamente se puede hacer una investigación al respecto. ¿Ya? Porque no consigo, no encuentro y fue No, una pregunta que se hizo y en verdad no supe responder porque nunca lo he observado, nunca lo he visto. sí, no, yo tampoco, no tengo persona ciega. Lo que sí he escuchado es que con la visión extraocular se ha podido lograr que una persona ciega, pero que antes ha visto, pero ya estaba ciega, ha quedado ciega, con la visión extraocular ha recuperado su capacidad visual en un 10%, pero no una recuperación total tampoco, ¿sí? Es lo que he leído en un informe la vez pasada de visión extraocular. Con hipnosis no hay registro, podría hacerse una investigación al respecto porque no hay registros, no habría que ver qué se puede hacer. Doy Doyene, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, con hongos he hecho, ya todavía no he hecho ayahuasca, pero con honguitos sí. Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos que acaban de integrarse también, Ego. Vamos a saludar a Yo Soy. ¿Cómo estamos? Buenos días. Todavía no hay un tema, estamos hablando de temas libres. Ahorita estamos hablando un poquito de plantas medicinales. Hemos empezado hablando un poquito ¿de qué empezamos hablando? Ya se me fue de qué estábamos hablando al principio. Del tiempo, ¿no? El tiempo y el espacio, que en otros planos es conciencia de tiempo y espacio no existe y que al menos en hipnosis efectivamente las personas pierden, en abducciones también, las personas pierden conciencia de tiempo y espacio y hay algunas, bueno, eso se defiende hace muchos años, ¿no? Que en planos ajenos al terrenal el tiempo y el espacio no existe. En el libro que estaba también mencionando Ego, y también estaba mencionando Luis estaba mencionando el tema sobre todo, en el tema del libro de Nuestro Hogar, que es el libro que han hecho una película de este libro. No hay ni noche ni día, es una perpetua oscuridad en el bajo astral, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea de tiempo se pierde absolutamente, ¿no? Me ha hecho acordar esto ahorita que acabo de mencionarlo, me ha venido algo a la mente. Cuando la persona se desprende de su cuerpo físico y comienza a elevarse, ¿sí? Comienza a elevarse, a salir, sale del lugar en el que está, comienza a elevarse, efectivamente entra en una especie de vacío en el que no hay luz, no hay sol, no hay oscuridad, o sea, hay oscuridad, sí, oscuridad perpetua, hay puntos como si fueran planetas, como si fueran galaxias, pero no es completamente consciente el tiempo. Me acabo de acordar eso ahorita, me acaba de venir solamente porque sí me ha pasado con algunas personas que se desprenden y que no son conscientes del tiempo, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta. Yo soy, ¿qué opinas Solo al quería respecto? aclarar, Sí, dime, Go. solo quería aclarar una cosita pequeña. No dije que se sanaba a alguien ciego de nacimiento, no, Ah, ya, dije ya. si alguien ha observado una hipnosis de una persona ciega de nacimiento, Oh, nada ya. más. Ah, ya, No ya. dije nada Ok, de ok. sanación, no dije nada de... Ok. Bueno, revisarlo, ¿no? Habría que revisarlo porque no se ha hecho esa experimentación todavía que sepa, mi querido amigo. Pero gracias por la aclaración. Jacobo Grimbe, mediante una serie de ejercicios, hizo ver a 25 niños ciegos. O sea, esos ejercicios tienen un poco de hipnosis, por así decirlo, ¿no? Se Si te te está pones a cortando. pensar, ya que es pura sugestión. Lo único que iba a decir, yo he comprobado personalmente que todo tipo de sustancia externa que tú uses para producir estados mentales es artificial y por tanto los estados mentales alcanzados van a ser artificiales. La persona no va a tener una experiencia mística real. Y de hecho, si usted observa, si usted investiga, la mayoría de las personas con el tiempo pierden el peso de la experiencia. O sea, tú sabes que la experiencia te da es como un cambio, ¿no? Una experiencia mística real te hace producir un cambio notable en tu vida y ese momento se convierte en un momento de inicio de una nueva perspectiva, una nueva forma de vida. Y en el caso de los que usan ayahuasca o sustancias externas, no ocurre eso, o sea, no hay cambio, la persona sigue siendo, incluso pierde hasta la fe o la convicción de haber tenido esa experiencia. Por tanto, no usen cosas externas, usen la voluntad, la dedicación, la determinación. ¿Eh? Ok. Por el aporte, Yo Soy.
Todos los aportes son válidos, ¿eh? Cada uno tiene su punto de vista al respecto, ¿sí? Está buenísimo eso. Es que, cierto, o sea, se pueden lograr estos estados alterados de conciencia bajo estado de trance o en meditaciones profundas, se puede lograr igual. Ahora, lo que hacen estos productos es, digamos, sin necesidad de meditación ni estado profundo de trance, entrar en estos estados alterados de conciencia porque, como les repito, estimula la segregación de dimetiltriptamina, ¿no? Que es lo que se estimula de manera natural cuando soñamos, por ejemplo, ¿no? Y entramos a estos sueños muy vívidos dentro del proceso natural de dormir. Y lo que hace esto es... Y aquí viene la parte curiosa. ¿Por qué le llaman plantas medicinales? Y eso lo experimenté en carne propia, ¿eh? Cuando probé lo de los honguitos. Porque si tú estás receptivo y no te prendes en la simbología, sino en el mensaje detrás de la simbología, y eso es lo que quería aclarar hace un ratito, recordemos que la mente va a utilizar simbolismos para comunicarse con... Por ejemplo, cuando estamos en el estado de trance con las personas en el sillón, la persona lo que hace es ver, por ejemplo, si tiene miedo la persona, la mente le va a mostrar una araña gigante. ¿Ya? Entonces la persona se va a asustar, la persona tiene aracnofobia, tiene miedo a las arañas, y ni bien lo primero que ve dentro del estado de trance es una araña gigante o un cuarto lleno de arañas. Bueno, uno dice, pero ¿qué es esto? La persona, su miedo es muy fuerte, pero efectivamente lo que está buscando la mente a través de ese simbolismo es indicarle al terapeuta que lo que tiene que trabajar esta persona son sus miedos. O sea, un oído y una visión ya aguda puede capturar rápidamente la intención de la mente. La mente está pidiendo trabajar los miedos. Entonces comenzamos desde el principio a trabajar todos los miedos y este espacio que estaba lleno de arañas o la tarántula que veía gigante ha desaparecido, ¿no? O se ha hecho muy pequeña y la persona pues comienza a empoderarse y ve cada vez más pequeñita la arañita, hasta la ve como de peluche, ¿no? Entonces esto hace que la persona comience a vencer poco a poco sus miedos. Pero es un simbolismo. La mente está utilizando un simbolismo. Lo mismo sucede cuando soñamos y tenemos emociones reprimidas contenidas. El sueño también es la representación simbólica de esas emociones reprimidas contenidas. Entonces la ayahuasca y otros productos que activan la dimetiltriptamina van a utilizar estos mismos simbolismos, pero como estás permanentemente en ese estado y estás consciente observando todo lo que te está mostrando la mente, si tienes esta capacidad de observación desde el lado terapéutica o el guía te guía correctamente o la guía te guía correctamente, tú puedes sacar un provecho de esa información que te está viniendo. Pero si solamente te prendes en la simbología te vas a asustar. Probablemente te vas a asustar y nada bueno vas a sacar, todo lo contrario, te vas a meter el susto de tu vida, ¿no? Vas a salir traumado de esa situación, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que esto tiene que venir de la mano de alguien que sepa cómo se comunica la mente con el ser humano. Si no sabes cómo se comunica la mente con el ser humano, pues te vas a asustar. Trauma de por vida. Bienvenido, Cyber, amigo, ¿cómo estamos? Buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Hola, Jean-Paul, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, buenos hermano? días. Buenos días. Buen provecho. A todos buenos días. Buenos días, hermano. Coméntame, ¿qué opinas tú de estos temas de las Sí, estoy plantitas acá con... sagradas? Saludos. Ujú. Bueno, la verdad, no he tenido la oportunidad para, digamos, probar esa experiencia, pero sí he escuchado mucho, ¿verdad?, de terapeutas. Lo que tengo entendido de esto de la ayahuasca es que efectivamente están los facilitadores, los que llevan, los operadores en todo caso. También he escuchado mucho que tienen que hacer una dieta previa de días, incluso Sí, semanas, 15 días, dependiendo no, del terapeuta, ¿no? En este sí, caso. sí, claro, 3 Y días, 4 efectivamente es lo días. que tú comentas, Jean-Paul. Todo está en base a lo que vendría a ser el simbolismo, ¿no? Los miedos, los traumas, escenas impactantes. Depende, ¿no? Depende a qué vaya, ¿no? Va a sanar, quiere averiguar algo, quiere rastrear de pronto su vida pasada, etcétera, ¿no? Depende, Correcto. pero particularmente podría decir que no he probado el método, he escuchado, sí. Existen muchísimos métodos, ¿no? Como el San Pedro. Hay uno muy famoso acá en México que es el Sapopayot, no recuerdo bien cómo se llama, pero es un alucinógeno muy potente. El Bueno, ese es mi peyote. comentario, Paul. Solo quería Peyote. aclarar una cosa. La dieta que se hace previa es porque como vas a estar acostado por mucho tiempo, no vayas al baño, no te hagas ahí en el sitio y para que absorbas más rápidamente la ayahuasca ya que tienes el estómago vacío. Entonces,
para todo eso es que se pide la dieta, no por algo eh, diferente. Sí, es correcto, son 3 días sin carnes para que efectivamente, porque la carne es bastante más difícil de procesar y es también como una especie de respeto a la ingesta de la plantita también, ¿no? La parte de de, y el último día es agua nada más, ¿ah? O sea, son 4 días, ¿no? 3 días para eso y el último día agua. Ahora te paso la voz, dame un segundito. Vamos a saludar a Larisa y a Nohan que acaban de entrar y de ahí pasamos nuevamente con la ronda para dar la vuelta. Adelante Larisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Con lo que Hola, dijo Larisa. hola. Con lo que dijo Ego, no, porque precisamente es la carne la que quitan, precisamente para que haya una conexión mejor. Entonces, yo no lo he hecho, pero lo digo porque eso le dijeron a mi hermana. Mi hermana sí lo hizo y también con lo que estaba diciendo, también mi hermana me dijo que ella estaba consciente, pero que sí miraba unas cosas, pero ella sí podía estar consciente de lo que estaba sucediendo, pero sí miraba así como ella cuando estaba chiquita en un cuarto oscuro, pero fue lo único que pudo mirar, pero sí dice que sí se sentía media mareadilla y todo eso, pero no que no se sintiera o sea, consciente. Así es de que así, yo pienso que a esa persona que le hicieron eso le pusieron otra cosa a la ayahuasca. Otra cosa que iba a decir, ya se me olvidó, pero bueno, más que nada, sí, eso que de la carne la quitan precisamente para eso. Gracias. Miren, acá tenemos a una maestra, Jenilín, sube por favor. Dice, los días de dieta es dependiendo de la situación de cada persona. Soy maestra en plantas. Ahora te paso, Jenilín, el micro. Dame un segundito que vamos a saludar a Nohan y paso contigo. Muy bien esto si tú manejas este tema más que nosotros, ¿sí? Nohan, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Hola, buenos días compañeros, a cada uno de ustedes. Pues sí, estamos como siempre, ¿verdad? En estos temas relevantes. Bueno, para mí es relevante. Porque se trata de la salud, se trata de la vida, se trata de la energía, se trata de uno mismo. No se trata de las plantas allá afuera o de alguien más, sino que la base principal como principio fundamental es la vida del ser humano. Desde ahí que ya lo podemos también desplazar hacia los animales y a las plantas. Pero partiendo de uno mismo, creo que sí es muy importante ser conscientes y manejar, vamos a decir, en qué mano nos vamos a poner, en qué herramienta. Porque hay también, dentro de las herramientas, también hay de herramientas a herramientas. Y siempre digo que el coadyuvante, ya sea un chamán, ya sea un hipnólogo, ya sea hasta un pastor o un cura, hay mucha diferencia en todo eso. Aún así, dentro de ese rango, vamos a decir, de ese rango de condicionamiento, es el percibir también porque no es lo mismo un brujo, un curandero que le pasan unas hierbitas o unos huevos que para sacarle ciertos maleficios y le puede generar ciertas ilusiones y desequilibrarlo emocionalmente, o puede salir peor el remedio, ¿verdad? Entonces, es muy importante también este punto de, por ejemplo, de la ayahuasca y todos esos chamanes, que sí, hay de chamanes a chamanes y hay también de inducciones a inducciones, pero que todo radica precisamente, o trascendemos toda esa fragmentación, todo ese condicionamiento, o nos quedamos ahí. Y si nos quedamos ahí, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay de herramientas a herramientas y no todos lo manejan igual. Ya vemos, por ejemplo, que la misma hipnosis también, como ya hablamos aquí, ¿verdad? Contigo, de que se requiere mucha imparcialidad. Es decir, no se puede tampoco manipular mucho la creencia de la persona porque lo va a llevar. Hay que quedarnos más en lo simbólico, en la narrativa y tratar de esa, vamos a decir, esa depresión o ese estrés o como le podemos llamar, ese problema, más que ir dentro de la creencia, porque entonces ya estamos entrando en otros terrenos y es ahí donde yo veo el peligro. Porque entonces se le está induciendo más a ejercérsele más un condicionamiento a la persona. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Por eso cuando dice, yo estoy de acuerdo como lo dice el compañero Yo Soy, que sí, que hay que trascender, pero también el problema es que ese es un paso muy largo, porque estamos hablando de trascender toda la fragmentación de todas esas herramientas, y eso no es tan fácil para la persona.
porque ya llega un momento en que ya no te enfermas tan fácilmente, ya no hay problemas de X problemas, ni problemas psicosomáticos, ni nada absolutamente, ya no hay necesidad de ir con nadie, prácticamente, porque has entendido tu movimiento, tu fragmentación, tus propias trampas, tus boicoteos, todo. Entonces es dar un paso, un brinco muy largo, pero tampoco estoy rechazando lo otro, ojo. Sí, que sí, que se puede trabajar con el brujito, con el chamán, con la ayahuasca, con el reiki, con la hipnosis, se puede trabajar con todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay, como el ciego con el bastón, y el bastón ayuda en parte, pero mientras no despierte, mientras no abra los ojos el ciego, no va a poder tirar el bastón, siempre va a necesitar de esa herramienta. Pero ojo con esa herramienta, porque también tiene sus efectos colaterales. No es lo mismo una persona, por eso digo que cada caso es diferente, y es ahí donde nos perdemos, porque no es lo mismo una persona que tiene una condición médica de diabetes y está tomando medicamentos, ¿sí?, estrictos por el médico, y vaya y tome ayahuasca, se va a joder la salud, se va a dañar, sí, porque van a entrar muchos químicos ahí, psicodélicos, y con la medicina esto se va a dañar, y se va a poder crear hasta una esquizofrenia a la persona, o brotes de delirio, va a sentir que antes lo están persiguiendo, qué sé yo ya los he visto a las personas, cómo andan todos perdidos ahí, todos traumados. Entonces, con esas cosas no se pueden jugar así nada más. Se requiere mucho conocimiento, mucho cuidado con la salud de uno, y en qué manos hay que ponerse. Que sea más en un profesional, en un experto de la salud, más que en uno de esos que andan por allá brincando, ¿verdad? Gracias. Muy bien, Santi. Jenny, ahorita te paso. Dame un segundito para... quería hacer un comentario, ahí te paso para que nos hables profundamente del tema de las plantas. Tenías algún comentario, creo. Jean Paul, tengo un comentario. Sí, bueno, yo he comprobado, he visto a lo largo de más de 50 años que las personas que no practican esas cosas tienden mucho a mitificar los procesos. O sea, la espiritualidad no es algo mítico, no es algo ilusorio, es una ciencia. Todo tiene su ciencia. Por ejemplo, en la religión yoruba, te mandan un despojo con plantas, te pasan las plantas por el cuerpo. Eso tiene su ciencia, pero el problema es que las personas comunes no conocen la ciencia y tampoco conocen la religión ni las prácticas espirituales. Ahora, la ciencia de verdad, tú dirías, bueno, esto tiene un sentido, ¿no? Pasarle plantas, o sea, por ejemplo, rompe Saragüey, palos, no sé qué. Así, las plantas que se olvidaron los nombres ahora, pues yo no me acuerdo de eso. Tiene un sentido. Esa combinación de plantas produce una corriente, un campo electrostático. Ese campo electrostático tiene una frecuencia determinada. Y cuando te la pasan por el cuerpo, afecta tu aura. ¿Qué es el aura? El aura es el campo electrostático del cuerpo humano. Y ese campo electrostático produce un efecto reflejo que si tus pensamientos, sentimientos y acciones son negativas, entonces vas a generar una corriente negativa. La corriente negativa tiende a destruir las células, a contraer los núcleos celulares, y eso hace que el cuerpo se enferme. ¿Entiendes? Entonces, todo tiene su ciencia, todo se puede entender desde un punto de vista práctico y científico, pero el problema es que en el mundo la ciencia está separada de la espiritualidad, y por eso es que no llegan a una verdadera iluminación. ¿Tú me entiendes? Iluminación, digo, con respecto a descubrir ese secreto de la magia y las prácticas espirituales. Eso es lo que está pasando en el mundo. Es como la ciencia y espiritualidad son como papá y mamá, ¿no? Están divorciados, y por eso la familia, que son los humanos, es disfuncional. Eso es lo que vemos. Gracias, yo soy. Jenny Lynn, ¿cómo estás? Buenos días. Perdona que te me caíste, te volví a invitar para que nos dieras esa información valiosa de las plantitas, ya que tú eres conocedora del tema. Sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Por favor, ¿usted cree que le pueda dar el pase a 2 personitas más y me conecto? Ahorita estoy en la calle, estoy buscando un lugar de repente menos bullicioso. Ok. Listo, vamos a pasar con Nelson, que acaba de entrar. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gusto saludarte. Hablando un poquito de las plantitas sagradas, ¿algún conocimiento al respecto? Plantas sagradas.
Ajá, estábamos hablando un poquito de ayahuasca, estábamos hablando un poquito del peyote, estábamos hablando un poco de los honguitos psicodélicos, estamos hablando un poco de estas plantitas medicinales, ¿no? De alguna manera, llamadas plantitas sagradas también, ¿no? Porque hay diferentes experiencias, hay gente que no está de acuerdo en el uso y hay gente que está de acuerdo en el uso, entonces estamos viendo puntos de vista simplemente como aporte, ¿no? ¿Qué es lo que podrías aportar al respecto? ¿Conoces algo del tema, Nelson? Conozco poco, pero bueno, diría que sagrada a esas plantas la haría la cultura que haya utilizado, digamos, esas plantas en sus prácticas espirituales, ya sea, o rituales, eso podría decir, por eso se llamaría sagrada. Correcto, cierto, pero el uso que le han dado y el efecto que ha tenido en su propia experiencia la podrían haber determinado así, tienes razón, correcto, Nelson, correcto. Luis Rondón, ¿no tenías algo? Por ahí por ahí diría que el mal uso de otros grupos también podría decirse que no es apto. Claro, claro, lógico. Es que es lo que hablábamos hace un ratito, Evo estaba comentando de algunas personas pues inescrupulosas que utilizan precisamente el llamar la atención de muchas personas para hacer ayahuasca, sobre todo de mujeres, para finalmente pues dejar fluir sus bajas pasiones, ¿no? Sus bajos instintos, y están utilizando erradamente el producto. De ahí que se teme al producto también, ¿no? Siempre hay quien lo va a utilizar de manera correcta y quien lo va a utilizar de manera incorrecta, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente. Bien, por acá un ratito estaba leyendo a una señorita que Solecito dice, súper amigo, iniciando un nuevo día. Cyber Avenger saludando a todos y dice, yo antes me mareaba con las mentiras de algunos hombres. Mira, sin uso de plantitas. Muy bien, Solecito. Luis, adelante, tenías un comentario, amigo. Yo quería traer acá el punto de vista de un experto en el tema, Ajá. que les he contado varias veces, y fue Claudio Naranjo, porque él investigó el fenómeno en muchas partes, en muchos países. Ajá. Él mismo ensayó pues él mismo ingiriendo diferentes plantas Ajá. sagradas para mirar el fenómeno. Entonces les voy a leer algo, si me permiten, por favor, Jean Paul. Correcto. Dice, Claudio Naranjo argumentaba que la crisis de la sociedad actual proviene de una mente patriarcal basada en la competencia, la dominación y la violencia. El despertar. El movimiento hippie de los años 60 utilizó psicodélicos como el LSD, la psilocibina y la mescalina como herramientas de introspección. Naranjo explicaba que estas sustancias disolvían el ego temporalmente y las estructuras rígidas de la mente, permitiendo a las personas experimentar una profunda empatía, conexión con la naturaleza y un cuestionamiento de la autoridad, la amenaza al sistema. Al experimentar este cambio de conciencia, los jóvenes comenzaron a rechazar los valores tradicionales del capitalismo, el comunismo y fundamentalmente la guerra en Vietnam. La prohibición como control. Para Naranjo y otros pensadores de la época, el gobierno de los Estados Unidos percibió este rechazo a la autoridad como una amenaza directa a la estabilidad del Estado y a la maquinaria de guerra. La prohibición fue, desde su punto de vista, una estrategia política para frenar la revolución cultural, criminalizar a los disidentes políticos y detener el cuestionamiento masivo del orden social. ¿Cómo les parece? Interesante. Mira, en esa época de la Segunda Guerra Mundial proliferó bastante el opio y el hashish, ¿no? Que fueron dos productos que también generaban psicodelia, ¿no? Que también generaban alteraciones visuales. ¿Me permite? Alucinógenas, ¿no? Sí. ¿Me permite? Sí, dime, yo soy. No, mira, ese señor está equivocado. El movimiento hippie fue utilizado como conejillo de India para el experimento MK Ultra que comenzó en 1969. Se vino a ser oficial ya a partir de los 70, 74, 76. O sea, como eran personas así tan liberalistas, que hablaban de libertad y bueno, se usaron
muchas veces y el incremento del consumo de drogas fue un propósito del mismo sistema para poder implementar el experimento MK Ultra en grandes masas sociales. No sé si conocen ese experimento. Ya los archivos de MK Ultra están desclasificados y los pueden encontrar en internet. Se trató de forzar lo que es el poder mental, ¿no? Que ya se conocía por el experimento, ¿cómo se llama esto? El Gateway. En el experimento Gateway se descubrió que había personas que tenían poderes mentales y podían hacer muchas cosas, como salirse del cuerpo, telequinesis, telepatía y todas esas cosas. Pero el MK Ultra fue como, por así decirlo, ¿cómo se diría, no? Una comprobación, ¿no? Para ver si se podía replicar esos poderes mentales en otras personas. Y por eso fomentaron el uso del consumo de drogas. El grupo más afectado fueron los hippies, porque los hippies eran personas así, liberales, que no les interesaba nada, ¿no? Okay. Pero no es que que esté equivocado, ¿no? Sí, no, Sino que no creo que esté equivocado. hay un punto de vista de que le dan al público, que es el que está hablando él, y el otro punto de vista que es el que ya tú sabes, que se clasifica con años después, pero inicialmente él está hablando de lo que se le dijo al público o lo que alguien observó inocentemente, nada más, pero no porque esté equivocado. Solamente es un punto de vista. Pienso igual que no está equivocado ninguno de los dos, sino que se puede complementar eso. El punto es que no nace del movimiento hippie. Ese fenómeno nace de la misma Agencia Central de Inteligencia, que es la que fomenta todo ese tipo de cosas para poder llevar a cabo sus experimentos. Sabes que está la información para el común, para el que no quiere investigar, para el que cree ciegamente lo que la ciencia oficialmente dice y no puede ver otro punto de vista. Entonces, está la información para ellos y la que tú tienes. Sí, por eso yo decía, si se Perdóneme, me escucha, yo decía perdóneme que un segundo simplemente para aclarar algo. Y esto como una pequeña corrección, mi querido amigo Yo Soy. Los aportes que hagamos, tratemos de hacerlos de nuestro conocimiento hacia adelante sin desmerecer el aporte de otra persona para que no suene confrontativo. Así evitamos discusiones, solamente tratemos de aportar. Por ejemplo, si tú sabes por conocimiento que tienes, lo que está diciendo Luis Londono no coincide con lo tuyo, tratas de decir, bueno, yo tengo una información adicional que podría servir, yo tengo esto, entonces ya no atacamos a la otra persona para que no haya... Bueno, sí, mira, si la información hubiera sido propia de él, no hubiera dicho nada, o sea, lo hubiera planteado como tú dices. Pero como la información no es de él, sino de un tal experto, pues ahí yo me entiende. El experto está equivocado. Ahora, el que planteó eso no tiene problema. Ok, listo. Entonces, en función al experto. Ok, Luis, adelante. Es que este caso es muy particular porque resulta que Claudio Naranjo fue un protagonista porque él estuvo en California con los hippies. Él fue un hippie y fue un protagonista. Si yo tengo más certeza que el protagonista, pues me parece muy bien, pero él es experto en el tema, lo investigó, estuvo en el movimiento hippie, allá aprendió a hablar inglés, se convirtió en profesor en una universidad. Bueno, el caso es que yo también pertenecía al movimiento hippie. Aguanta. No, yo voy a terminar. Si tú dices que no es experto, siendo protagonista, respeto totalmente tu opinión, es muy respetable. Gracias. Cada uno tiene su punto de vista. Yo no dije que no es experto, disculpe, yo no dije que no es experto, yo dije que está equivocado. Aparte, yo también pertenecía al movimiento hippie. Bien, perfecto, vamos entonces. Ahora, dejemos que nos desarrolle el tema. Nelson, ibas a decir algún aporte también, creo, y de ahí pasamos con Jenny, ¿sí? Sí, no, decía que en realidad lo que dijo el señor y lo que dice Yo Soy igual se complementa todo, no es, digamos, una verdad porque nunca podemos saber realmente lo que ocurrió, pero sí está complementado inclusive lo que dice Yo Soy con lo que dice Luis, no hay una contradicción, no lo veo yo así. Claro, es un complemento.
Claro, es complementaria la información. Nos está sirviendo de todas maneras porque son puntos de vista que están relacionados a la misma época, la cual no hemos vivido, pero que conocemos por información y por el tránsito de repente de ese momento, ¿no? El problema es que yo sí la viví, señor. Yo nací en 1960 y sé lo que estoy diciendo. Desde muy joven, desde los 11 años, ya yo era hippie y andaba con los hippies, tenía el pelo por la cintura, usaba pantalones de campana y me relacionaba con mucha gente dentro de ese movimiento. Perfecto. Y llegué a lo profundo, porque yo siempre, desde niño, yo siempre investigaba, iba a lo profundo de las cosas, a ver qué era lo que había detrás de eso. Y aparte, desde 1976, yo participé en el experimento Gateway. O sea, como uno de los ratones de laboratorio de Gateway, ya que yo tenía esas capacidades que tenía y por eso me llamaron para participar en el experimento en el Instituto de Neurociencia de Cuba. O sea que yo hablo de lo que conozco. Yo si no conozco algo, no hablo. Y mucho menos por lo que me diga un experto. Para mí, el experto soy yo. Y si no lo veo yo, no lo creo. Bien. Muchas gracias por tu aporte. Jenny Lynn, ¿cómo estás? ¿Ya encontraste un lugar cómodo? Sí, sí, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Buenos días. saludando desde Perú. Me van a perdonar, ahí algunos sonidos están trabajando. De acuerdo. No sé, háganme las preguntas de repente que quieran saber. Yo Sí. en mi humilde opinión y en mi experiencia podría de repente aclarar algunas dudas, ¿no? Ya que prácticamente toda mi familia nos dedicamos a lo que es plantas maestras, en especial ayahuasca, ¿no? En Pucallpa, Perú. Ok. Y coméntame un poco sobre la dieta. ¿Cuál es la finalidad de la dieta en el momento del consumo de la ayahuasca? Ya, perfecto. Lo que sucede es que cuando uno está en una sesión con la medicina, lo que hace la medicina en sí antes de darte la información es purgarte. Tiene varias formas de hacer la purga, por ejemplo, la más común que es la del vómito. Otra manera de purgar también es una sudoración excesiva. En algunas otras personas también un frío bastante fuerte. Lo hace a través de los bostezos, a través de las lágrimas, ¿no? Y 1 de cada 10 requiere lo que es ir al baño, pues para poder defecar. Ahora, lo que nosotros queremos es, digamos, ayudar a la persona a que pueda estar mucho más purgado antes de la terapia. O sea, la medicina sí o sí va a purgar hasta donde requiera antes de la información, pero lo que hacemos con la dieta es que cada persona en realidad necesita un tiempo diferente. Por ejemplo, en el tema de adicciones, estaríamos hablando que una dieta, lo más, digamos, importante sería como 1 mes, dependiendo del tipo de adicción que esté llevando, o si ha estado tomando también de repente medicamentos, ¿no? Acompañados, los medicamentos tienen químicos, tienen sintéticos, entonces necesita un tiempo más prolongado de limpieza, de purga de ese cuerpo físico. Lo que normalmente nosotros recomendamos en alguna persona que no esté sufriendo de repente de alguna adicción o de problemas mentales fuertes es 5 días mínimo. 0 alcohol, 0 drogas, relaciones sexuales también. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. Entonces nosotros necesitamos limpiar y no sabemos si de repente la pareja también del paciente está consumiendo otro tipo de cosas. Y aparte, al ser energía, obviamente se nos pegan, ¿no? Muchísimas cosas. Aparte de ello también se requiere todo lo que es comida, lo más casera posible, sin químicos, sin sintéticos, sin preservantes en general. Nada de animales. Nosotros sí solicitamos ningún tipo de animal. Normalmente se recomienda, por ejemplo, verduras, frutas, líquidos, huevos, etcétera, pero sí es muy importante la dieta. Igual como les digo, la dieta también se hace en la misma toma de la medicina, porque igual la medicina siempre va a purgarte antes de darte la información. Eso es con respecto a la dieta. Pero también es muy importante, en el caso de nosotros no le damos la medicina cualquiera.
¿Por qué? Porque obviamente también hay personas que pueden, digamos, correr el riesgo de que no vayan digamos, a tener como que una buena experiencia a nivel físico, porque a nivel emocional, un verdadero terapeuta, maestro, chamán, curandero, como nos hagan llamar, ya un verdadero tiene que respetar el libre albedrío. Es decir, si la persona no ya desea continuar en el trance, ¿no? Nosotros los podemos sacar del trance y simplemente ya calmarlos y hacer que duerman. ¿Por qué? Porque normalmente un trance dura de 4 a 5 horas, que obviamente para el paciente puede ser eso como que interminable, puede ser mucho tiempo. Pero si en el caso de 1 hora, 2 horas dice, ya no doy más, esto está muy fuerte para mí, ya no quiero seguir viendo, sintiendo las cosas, entonces se respeta el libre albedrío y nosotros podemos sacar a las personas de ese trance. ¿No? Yo había escuchado también que lo sacaban de trance y esto es con un producto, creo, le dan de tomar algo para que corte el proceso, ¿no? Lo hacemos de manera energética, con imposición de manos, ¿no? Y mayormente es tema de energía y cómo le hablas a la persona también, porque cuando la persona está en trance, obviamente siente que eso ya es interminable y que nunca va a acabar. O sea, hacemos de que pueda calmarse a nivel energético, le hacemos imposición de manos y en eso ya la persona se calma y podemos hacer que se duerma, pues, ¿no? Y todo tranquilo. Pero cuando las personas no saben hacer eso, sí pueden hacer que una persona pueda entrar en psicosis y los pueden dejar así, o sea, 3, 4, 5 horas. Es más, nosotros hemos tenido procesos de ayahuasca que han durado hasta 12 horas, dependiendo de la persona, ¿no? Pero obviamente nosotros en todo momento les estamos preguntando, ¿deseas continuar? ¿Estás bien? Y ellos obviamente nos dicen si sí o si no. ¿No? Entonces, para nosotros el libre albedrío es muy importante porque la gran mayoría de las personas llegan por curiosidad y no es así. No se trata de la curiosidad, se trata que realmente es una experiencia bastante fuerte, bastante respetuosa y tiene que ser sagrada. Ahora, justo cuando entré al live de ustedes, mencionaban de que la ayahuasca o las otras plantas maestras, digamos, hacen que las personas entren en conciencia, que cambien, que mejoren como seres humanos. Ya, yo les digo de manera directa, eso es mentira. ¿Por qué? Porque en realidad, sea con alguna planta maestra, sea en terapias de psicología, sea como ustedes de repente quieran tratar sus emociones, sus enfermedades, lo que ustedes quieran, ya es una decisión personal. ¿Por qué les digo eso? Porque en nuestra experiencia, digamos, de cada 100 personas que nosotros tratamos con ayahuasca, de 1 a 3 solamente son los que toman conciencia sobre la experiencia que tuvieron. Los demás simplemente deciden continuar con su vida. Uy, perdóname un segundo. Continúa, por favor. Sí, entonces como les estaba mencionando, es que no es que yo tomo ayahuasca, como honguitos o tomo San Pedro o cualquier planta medicinal y mi vida va a cambiar. No es así, porque quien no quiere cambiar no va a cambiar con absolutamente nada. Ni así el mismísimo creador del universo se le presente en la misma terapia con ayahuasca, con cualquier otra planta, quien no quiere cambiar no lo va a hacer. Entonces, yo siempre sí les digo a las personas, si ustedes han venido aquí, es porque tienen que aprender a integrar todo lo que ustedes van a ver, lo que van a escuchar y dónde van a entrar, porque entran a la 4ª, a la 5ª dimensión. Entonces tienen que aprender a integrar, pero obviamente no todos lo van a hacer. Simplemente prefieren imaginar que soñaron o que fue una pesadilla, si en caso les tocó ver algunas cosas fuertes. Pero yo les digo así, o sea, si hay gente que quiere llevar una vida muy, digamos, sumergida en adicciones y en otras cosas más, cree que una planta maestra va a cambiar su vida, eso es mentira. Eso es una decisión personal. Perdónenme un segundo. Una pregunta. Pero lo que se dijo fue lo contrario, señorita. Aquí se dijo lo contrario. Yo fui el que dije que la planta, el uso de sustancias externas, no produce una experiencia mística real. O sea, ese cambio que la experiencia mística normalmente aporta, no lo producen las sustancias externas, sino un trabajo consciente
desde su ser interior, cada cual por su propia voluntad. Eso fue lo que dije. Así es. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, de nada va a servir, así fuera una experiencia, digamos, mística, porque yo sí les podría decir que las personas entran a una experiencia tan, pero tan desgarradora y destructora al ego, que sí sienten perfectamente que todo lo que estuvieron haciendo o lo que hacían estaba mal, ¿ya? Pero, ahí viene el pero, ¿no? Muchos de ellos simplemente van a preferir quedarse con la experiencia sin haber integrado absolutamente nada. Y eso es una decisión propia. Es por eso que les vuelvo a repetir, persona que quiera consumir o tomar o comer alguna medicina ancestral o planta maestra, no vaya a pensar de ninguna manera, o si le hacen creer eso, les están mintiendo, pero no vayan a pensar de que va a cambiar su vida. Nadie es forzado a absolutamente nada. Ok. Gracias, Jenny Lynn, por la información. Sí. Tengo una pregunta. No sé si me lo permiten hacer la pregunta. Dale, adelante, Nohan. Por lo que dijo la señorita, estoy casi completamente 100% de acuerdo, 100%, porque eso lo puse sobre la mesa, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con los efectos colaterales y que se requiere un coadyuvante, una persona muy profesional y que sea muy consciente de lo que está haciendo, que sepa muy bien su trabajo, que conozca muy bien la materia, como lo está explicando ella. Pero hay algo que sí, otro punto también, sí, pero también hablé del salto, un salto muy largo, donde ya estamos hablando que para que haya un cambio, la mayoría de los profesionales lo saben, ¿no? Que si la persona no hay un cambio subyacente, profundo del nivel de conciencia, es muy difícil que una herramienta lo vaya a cambiar, o sea, tiene que poner mucho de su voluntad, eso también lo hablamos ahora. Pero del otro punto que tengo, me gustaría hacérselo a ella, a ver qué respuesta me da. Aquí en Estados Unidos hay muchas leyes muy estrictas, demasiado estrictas aquí en Estados Unidos, ¿sí? Más que en México, más que en otros países, Centroamérica. Y eso es lo que yo no entiendo, cómo es que hay personas liberadamente mandan entregas de ayahuasca mezclados con otras cosas, desde luego ya sabemos que no es la pura ayahuasca, pero para este tipo de cosas, para entrar en trance, aquí en Estados Unidos, voy a decir la palabrita allí, más o menos se llama caldito de corazón, por allá hay muchos vendedores en Facebook y todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que logran pasar esas sustancias cuando tenemos aquí en unas leyes tremendas, estrictas, y lo que acaba de mencionar, estos efectos colaterales que pueden ser peligrosísimos si la persona no sigue estos pasos estrictamente como lo tal y lo mencionó usted? Yo tengo esa duda, ¿cómo es que estas personas logran introducir esas cosas, o son demasiado rebajadas, son pura agua, o es un engaño, igual como rebajan la leche, o qué será? O sea, desde su punto de vista, ¿qué me dirá de eso? Hermanito, me va a perdonar de repente que le vaya a responder con otra cosa, pero digamos, en el tema, por ejemplo, de envíos de planta maestra, y si de repente lo permiten o cómo hacen las leyes, yo la verdad desconozco. Pero mi respuesta, digamos, le voy a dar a la mitad de lo que usted preguntó. Nosotros, muchas comunidades nativas del Perú, ya estamos en total desacuerdo con que una persona esté consumiendo una planta maestra o una medicina ancestral en sus domicilios. Es decir, que los estén comprando por delivery, que eso es lo que normalmente nosotros estamos viendo. O sea, uno, se está prostituyendo la medicina, y número dos, lo que se está haciendo es una total falta de respeto, no solamente a la medicina, sino también a la persona, que obviamente la persona cuando lo adquiere de esa manera es por ignorancia. No lo hace con la intención de que me va a pasar algo y me arriesgo, ¿no? Bueno, aunque de repente sí he escuchado de algunas personas que dicen no importa, pero yo sí les puedo decir que es muy perjudicial que una persona vaya a consumir, por ejemplo, ayahuasca en solitario. ¿Por qué? Porque entras, como les vuelvo a repetir, a unos planos completamente diferentes, donde no está la materia, donde no hay nada físico, ¿ya? Y sí puede salir incluso a la calle. Imagínense que la persona vive en un edificio y puede imaginarse que de repente allá afuera hay, no sé, un campo abierto, verde, todo hermoso, y pueden ocurrir accidentes como de tirarse de la ventana o salirse a la calle, tirarse del balcón, morir atropellados, morir infartados porque ni siquiera les hacen un filtro al venderles. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con personas que sufren del corazón, con personas que sufren de la presión alta, de la presión baja, cirrosis tampoco. ¿Por qué? Porque la ayahuasca en sí es familia del café.
y eso es una planta, se podría decir, muy fuerte para aquella persona que está teniendo problemas del hígado, hepáticos, ajá. ¿no? Incluso también con una persona que ni siquiera sabe si está de repente embarazada, porque los vómitos pueden ser tan intensos, ¿no? O la diarrea, si en caso la purga se hace a través del estómago, entonces que puede ocurrir un aborto. Entonces son muchos factores que hay que evaluar antes de querer ayudar a una persona y no querer verlo como un negocio, como la prostitución de la medicina. Entonces, no solamente por respeto a los ancestros, a la medicina, sino también a los mismos pacientes. Entonces, yo sí les puedo decir que estoy en total desacuerdo que la medicina se esté vendiendo de esa manera, porque al final puede ocurrir cualquier desgracia y ese tipo por dinero se lavan las manos. No van a asumir las consecuencias. Muy bien, chicos. Quería decir que lo que dijo hoy de que no le va a cambiar la vida, yo creo que sí le va a cambiar la vida, porque o van a entrar en una esquizofrenia o van en una adicción, en ansiedades, en distintas cosas que por ahí, por imprudencia de no entender cómo funcionan ciertas Claro, Algo que sagradas, también le me va a cambiar de gustaría alguna aportar, forma. algo que me gustaría aportar ya para poder terminar. Cuando uno, por ejemplo, toma ayahuasca, hermanos, ustedes nunca pierden la conciencia de todo el proceso, jamás. Eso quería Si en preguntar. algún momento les cuentan que alguien perdió la conciencia o de alguna manera no se acuerda de lo que sucedió o simplemente se quedó dormido y como que ya se olvidó de todo, les dieron cualquier otra cosa, los drogaron. Nunca se pierde la conciencia, es todo lo contrario, todos sus sentidos se van a un nivel 10. Es decir, ustedes van a poder ver alrededor incluso del lugar donde se está haciendo toda la terapia y a unos, no sé, unos 30, 40 metros aproximado alrededor, escuchan también todo lo que está sucediendo alrededor, así las personas solo estén cuchicheando, ustedes lo escuchan claramente. Absolutamente todos los sentidos se activan, se despiertan, se agudizan, ¿no? Y es como, ahí es donde realmente ustedes se dan cuenta que estuvieron todo este tiempo adormecidos, que estuvieron dormidos, porque el sistema obviamente así lo requiere, porque así son mucho más obedientes. Correcto. Pero para ya terminar de cerrar, llévense esto, jamás con una medicina original ustedes van a perder la conciencia. Al contrario, van a recordar toda su experiencia con total claridad y nitidez. Y si ya eso ustedes lo quieren integrar a su vida, van a empezar a ver cambios. Pero si no, simplemente lo pueden tomar como un sueño o como una pesadilla y van a seguir igual o peor. Porque es decisión de cada uno evolucionar como ser humano. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos los que han participado. Jorge, lamentablemente estoy cerrando solamente para saludarte, mi hermano, y de repente un pequeño aporte ya para cerrar. Hola, saludo Jean-Paul, saludo a todos. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, algo cortito. No soy consumidor de plantas, así que ese es el tema, no sé, pero sí he visto que en personas que conozco que sí la ocupan y se desarrollan ciertas habilidades, pero más que nada en psiquismo. En las personas que he visto y que conozco, he visto que ese desarrollo personal, ese desarrollo, como te dijera, espiritual, no se ha dado. Pero no son muchas las personas que conozco. Bueno, eso es lo que te podría decir. Gracias, Jorge. Gracias. Sí, mira, yo conozco también hace muchos años a una ayahuasquera que ha trabajado más de 10 años con un maestro de la selva. Ella, su especialidad pues eran extranjeros, sobre todo traían extranjeros para que hagan todo el proceso. La conozco muy bien, ella es terapeuta de otras medicinas también. Y la verdad, yo en ella no bueno, ella me comenta, ¿no? Que cada vez que hay ceremonia de ayahuasca, ella también consume la ayahuasca. Entonces ella consume frecuentemente la ayahuasca. Y me dice que el cambio que ha notado en todos los años de haber consumido la ayahuasca ha sido una sensibilidad, no mediunidad, no nada, sino una sensibilidad en el momento de sus terapias, porque ella trabaja con otras terapias, ¿no? En el momento de hacer las terapias ha desarrollado esa sensibilidad.
hoy en día ya se ha volcado a las terapias grupales con constelaciones familiares y ayahuasca. Bien interesante el método que está utilizando. Y cada uno va desarrollando su propia habilidad, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Si no conoces, si vas a hacerlo con miedo, mejor abstente. Deja que el momento sea, ¿no? Todo tiene su ritmo y su tiempo. Hay que esperar con paciencia nada más y en algún momento todo eso se va a dar. Yo sí, una de las metas que tengo es en este año, de todas maneras, quiero hacer ayahuasca. Ya empecé con honguitos, como les comenté antes. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar desde mi propia experiencia, no de lo que experimentan otras personas, ni de lo que se pueda leer o decir, ¿no? Sino de mi propia experiencia. Entonces me lo he propuesto. Así que por ahí estamos. De repente te escribo, Jenny, ¿sí? Un abrazo enorme, cuídense bastante. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana, como siempre. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes y gracias por sus contribuciones. Siempre se aprende algo. Siempre estamos dejando un poquito sembrar la semillita de la curiosidad para que nuestros oyentes pues sigan adquiriendo conocimiento sobre cada tema. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, Jenny.